Muy buenos días. En base a la lectura, la investigación en la didáctica de la lengua en la encrucijada de muchos caminos, venimos a aclarar algunos aspectos de la investigación en el campo de la didáctica de lenguas extranjeras. Los participantes seremos Azucena Carreño y Paula Martínez. Si estás interesado, acompáñanos hasta el final de este video. Para hablar de algunos aspectos que abordan las investigaciones en didácticas de lenguas, es importante saber que para los autores Kam, Wash y Rizvi-Candy en el 2010, la didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y aprender lenguas, con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en que esta actividad se desarrolla. En otras palabras, esto quiere decir que la didáctica de la lengua constituye un campo de conocimiento, cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñar y aprender lenguas, en cual intervienen tres factores: el aprendiz, el enseñante y el contenido de enseñanza. Asimismo, se considera que los tres factores mencionados anteriormente crean un conjunto de sistemas de actividad didáctico, es decir, el objeto es en sí mismo dinámico al que en su conjunto constituyen un sistema de actividad. El didáctico al tener como el conocimiento propio el conocimiento praxeológico. Aclaremos el significado de esta palabra. La praxeología es el análisis formal de la acción humana en todos sus aspectos. Ahora, como ya sabemos, la lingüística aplicada adapta diversos campos multidisciplinares para la comprensión y entendimiento de las lenguas acorde a las necesidades comunicativas que se presentan en los diferentes contextos. Mientras que el objeto propio de la investigación en didáctica de la lengua es el sistema didáctico en el que se interrelacionan el docente, el discente, quien es el que recibe la enseñanza, y el objeto de aprendizaje, en nuestro caso la lengua, quien es a su vez objeto e instrumento. Consideramos la lingüística aplicada como un campo enorme del cual se dividen diversos subcampos, es decir, no se puede concebir la didáctica de las lenguas extranjeras sin la lingüística aplicada, debido a que ambas están relacionadas al buscar Un interés por el uso de la lengua, no solo individual, sino colectivo. El uso de las ciencias del lenguaje, entre esas la psicolingüística, la sociolingüística y la etnolingüística. Respuestas a problemáticas relacionadas con el uso de la lengua o la problematización de los contenidos de enseñanza de la lengua. Sabiendo esto, es importante identificar algunas posibles ideas de investigación en el campo de la didáctica de las lenguas extranjeras que van relacionadas a algunas cuestiones actuales de la enseñanza de la lengua. Como primer foco, encontramos al que se refiere a los contenidos de enseñanza en relación con las formulaciones curriculares actuales en muchos países, resaltando que los intentos de superación del enfoque tradicional centrados en la enseñanza gramatical llevaron a poner el énfasis en las que se dominan las 4 habilidades verbales: hablar, escuchar, escribir y leer. Por ejemplo, se pueden investigar a través de estas incógnitas: ¿qué relaciones se establecen entre leer y escribir? ¿O cuáles son las prácticas lectoras y escritoras que favorecen la lengua oral? Como segundo foco, encontramos los géneros orales y los escritos, que hacen referencia al conocimiento y uso de la diversidad de géneros orales y escritos que confluyen en el ámbito escolar y de lo que debe ser objeto de aprendizaje. Además, estos temas de investigación buscan enriquecer la visión de la enseñanza comunicativa de la lengua. Por ejemplo, se puede investigar qué géneros se relacionan al aprendizaje sobre el género crítica literaria. Como tercer enfoque, encontramos la relación entre conocimientos gramaticales y uso de la lengua, la cual ha sido siempre problemática. La dicotomía en los estudios lingüísticos hace que en el campo de la enseñanza de esta relación no sea ni evidente ni fácil. Por ejemplo, existen incógnitas como: ¿es necesario enseñar gramática?
¿Qué gramática se enseña? ¿O debemos partir de los textos o del estudio previo de los contenidos gramaticales? Como un cuarto enfoque, encontramos el plurilingüismo, un término que esconde problemáticas diversas. Detrás de este término se esconden problemáticas diversas que tienen que ver con las situaciones lingüísticas y sociolingüísticas de los territorios, con los fines que la sociedad y la escuela se proponen en cuanto a conocimiento de lenguas propias, segundas lenguas y lenguas extranjeras. Y finalmente con las lenguas familiares de los alumnos que proceden de países lingüísticamente muy diversos y con las lenguas que estos alumnos han aprendido en las escuelas a las cuales han asistido antes de su llegada a nuestro país. Por ejemplo, se pueden investigar a través de estas incógnitas. ¿Cómo influye el conocimiento de otras lenguas en el aprendizaje de las lenguas de la escuela? ¿O qué conceptos sobre las lenguas pueden generalizarse y ayudar al aprendizaje de las diversas lenguas que la escuela pretende enseñar? Y como último foco, encontramos la formación lingüístico-didáctica del profesorado, es decir, la adaptación de los planes de estudio de formación del profesorado a las directrices sobre los perfiles profesionales de los docentes ante las demandas actuales, en lo que respecta a la formación lingüística de la ciudadanía y de los docentes. Ahora, para investigar existen diversas incógnitas como ¿qué conocimientos debe tener el profesorado de primaria y el de secundaria para responder a estas situaciones cambiantes y dinámicas de la enseñanza de la lengua o de las lenguas? ¿O qué capacidades verbales debe desarrollar para servir de referente y de ayuda para los escolares? Sin embargo, estos no son los únicos focos de investigación relacionados al campo de la didáctica de las lenguas. Por ejemplo, a mí me llama la atención estudiar sobre cómo reducir el uso de herramientas de traducción online para la realización de actividades en la didáctica de lenguas. Y a mí me llama la atención poder estudiar el cómo hacer que un estudiante de lengua extranjera aprenda a comunicarse de una manera confiable con personas nativas. Por lo que es un campo en donde los focos de investigación se multiplican. En conclusión, la investigación sobre la didáctica ha sido un gran avance, ya que es necesario hacer una acentuación en las propuestas concedidas por las instituciones de enseñanza para un buen desarrollo de las clases, dado que, al pasar de los años, estas han ido cambiando poco a poco y lo que se necesita actualmente es la reformación de la manera de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta los sistemas de actividad implicados en el sistema didáctico de la lengua, que se relacionan con los contenidos de enseñanza, entre esos, la dinámica de la misma investigación lingüística, el polo de la enseñanza, entre esos, los cambios sociales en la consideración de la persona del docente y el polo del aprendizaje, entre esos, la interrelación entre alumnos procedentes de entornos culturales diversos. Si te quedaste hasta el final del video, agradecemos tu atención.